En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos para desarrollar hoy la clase número 8 de nuestro curso Sacramentos y Liturgia. Y hoy desarrollaremos el sacramento de la Eucaristía en su celebración, o sea, hablaremos de la Santa Misa. El primer título es la Santa Misa desde la Iglesia primitiva hasta la reforma del Concilio Vaticano II. Encontramos en la Didaché o la Doctrina de los Apóstoles el documento más antiguo sobre la misa. Probablemente pertenezca al siglo I, y allí vemos claramente cómo la Santa Misa se celebraba principalmente el día domingo, el día del Señor. Otro texto muy antiguo, atribuido a San Hipólito de Roma, es la Traditio Apostólica, la tradición apostólica, que también se descubrió posteriormente que estaba incluida en la constitución de la Iglesia egipcia. Y allí en este texto muestra cómo es la estructura de la misa, una estructura muy cercana a la que ha llegado hasta nosotros y muy cercana a la estructura de cómo es la misa hoy. Es semejante al texto de San Justino, que recordarán, que ya hemos visto. Entonces, la estructura de la misa desde los comienzos fue así. Fue con un saludo inicial, un acto penitencial, luego las lecturas del Antiguo Testamento, la epístola del Nuevo Testamento y el Evangelio, la homilía, el ofertorio y las colectas, la plegaria eucarística, o también llamada anáfora, ya veremos este tema, y la acción de gracias, para terminar con el envío misional. También por la correspondencia de San Cipriano de Cartago, sabemos que en el norte de África, en el siglo III, la Santa Misa era celebrada diariamente, frecuentemente por la mañana, y en este texto también se deplora la falsa costumbre de celebrar con pan y agua. A estos se los considera traidores de la tradición recibida del Señor Jesús y de San Pablo. De la misma época, originaria de Edesa, es la llamada anáfora de Adai y Mari, que se utilizaba como plegaria eucarística. Más adelante, siglo IV, el Concilio de Nicea mandó que todas las plegarias eucarísticas tuvieran el relato de la institución. Digamos que libros litúrgicos verdaderos en la Iglesia de Occidente aparecerán recién en el siglo V con San León Magno, que se van perfeccionando, por ejemplo, siglo VI, el de San Gelasio, y sobre todo en el siglo VII, ya con San Gregorio Magno. En realidad no se trataba todavía de misales, como los conocemos en la actualidad, sino que eran de sacramentarios que recogían las partes propias del sacerdote para, por un lado, unificar los textos y por otro, evitar la improvisación que llevaría al riesgo de la invalidez de la misa. Más adelante en el tiempo, el Santo Tomás de Aquino comentará en la Suma Teológica 3, cuestión 83, artículo 4, las diferentes partes de la misa como algo ya organizado y fijo. En el año 1570, el Papa Pío V fija ya oficialmente el misal romano y lo impuso obligatoriamente a todos aquellos cuyos usos no dataran al menos de 200 años. Otros reformadores litúrgicos importantes son San Pío X, más adelante Pío XII, realizan reformas tanto en el breviario como
en la Santa Misa. Ya en la introducción al misal romano del año 1962, Juan XXIII establecía que los principios fundamentales de la reforma general de la liturgia debían ser confiados a los padres en el próximo concilio ecuménico. Está hablando ya del Concilio Vaticano II. Y la reforma de los ritos y de los libros litúrgicos fue emprendida casi inmediatamente después de la promulgación de la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, y fue llevada a cabo en pocos años, gracias al trabajo intenso de un gran número de expertos y de pastores de todo el mundo. Este trabajo fue realizado obedeciendo aquel principio conciliar que decía, que pedía, que establecía fidelidad a la tradición y apertura a un legítimo progreso. Por ello se puede decir que la reforma litúrgica, y esto lo dice el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Vicesimum Quintus Annus, dice que esta reforma litúrgica del Concilio Vaticano II es rigurosamente tradicional ad normam sanctorum patrum, siguiendo las normas de los padres de la Iglesia. Entonces, la reforma de la celebración de la Santa Misa se hizo en virtud de los principios emanados del Concilio Vaticano II, y los principios así más importantes, los cuales me quiero detener rápidamente, serían los siguientes. Por un lado, el Concilio Vaticano II reclama para la liturgia una presencia de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, de la Biblia, del Evangelio, más abundante, más variada, más apropiada, para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito en la liturgia. También pide el concilio que la liturgia permita una participación activa, consciente y plena por parte de todos, según la diversidad de órdenes y funciones. Todos, tanto los ministros como los demás fieles, y cada uno hará aquello que le corresponde y solo aquello que le corresponde. Por esto la Iglesia da preferencia también, dice más adelante, a la celebración comunitaria. El concilio alienta a la formación de ministros y ministerios, ¿no? Lectores, cantores, comentadores, que desempeñan, como decíamos, un auténtico ministerio litúrgico. Se ha establecido la celebración y se recomienda el rezo común del oficio divino. Y también, por último, se considera oportuno introducir y desarrollar el uso de la lengua del lugar, o la lengua vulgar, dejando de lado el latín, sin prohibirlo, ni mucho menos, ¿no? Pero se pretendía que cada uno pudiera entender y proclamar en su propia lengua materna las maravillas de Dios. Y también el concilio consideró oportuno aumentar el número de prefacios y también de plegarias eucarísticas, como ya veremos. El 7 de julio del año 2007, hace poco tiempo, el Papa Benedicto XVI publicó un motu propio, Summorum Pontificum, sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma del Concilio Vaticano II, y esta entra en vigor el 14 de septiembre de ese mismo año 2007. Este documento del Papa Benedicto XVI restauró el uso del misal y de los sacramentales anteriores al Concilio Vaticano II. Bueno, veamos un poco ahora la Santa Misa del misal romano actual. Vamos a ver un poco las partes de la celebración de la misa según las disposiciones de la ordenación general del misal romano. Como decíamos en su momento, la celebración comienza ya en la sacristía como lugar sagrado, repetimos, como lugar de inicio de la celebración.
Allí el celebrante se reviste con los ornamentos, ¿no? El amito con el que cubre sus hombros y cruza sobre su pecho como una coraza, leo, el alba, ornamento que en el Antiguo Testamento llevaban los levitas en el servicio del altar y del templo, el cíngulo, a modo de cinturón, ¿no? Que ajusta el alba a la cintura y representa el dominio y sujeción de las pasiones al servir al altar, cosa que también los sacerdotes del templo de Jerusalén ceñían sus cinturas de este modo. La estola, que en el sacerdote pende a cada lado del pecho, y en los diáconos va cruzada sobre el pecho desde el hombro izquierdo hasta el costado derecho. Y la casulla, que representa la iglesia de la cual el sacerdote hace las veces de Cristo cabeza. Respecto de los colores tienen su sentido simbólico. El blanco implica triunfo, vida eterna y pureza virginal, y es el color de las grandes solemnidades como la Pascua y de todo el tiempo pascual, la Navidad y su tiempo, hasta la Epifanía. También de ese color son los ornamentos para las celebraciones de las solemnidades, como Corpus Christi, Sagrado Corazón, Cristo Rey. También para celebrar a la Santísima Virgen María y a los santos, que no son mártires. En fin, se usa para la celebración de los sacramentos, que se celebran durante la misa. Y en todos estos casos puede usarse también el color dorado, en algunos de estos casos. Bueno, el color morado. El color morado implica lucha y penitencia, corresponde a los tiempos preparatorios, es decir, a la Cuaresma y al Adviento, y se usa el color morado también para la celebración de los difuntos, aunque también puede usarse ornamentos de color negro. Y el color rojo implica sangre y fuego, se utiliza el Domingo de Ramos, el Viernes Santo, en Pentecostés, y consiguientemente para celebrar el sacramento de la confirmación y en la celebración de los santos mártires. Y el color verde se emplea en el tiempo durante el año. Vamos a ver ahora desde la entrada hasta la oración colecta. Entonces, los fieles acompañan con el canto la entrada del sacerdote. El sacerdote, el diácono y los ministros saludan al altar con inclinación profunda, y luego el sacerdote y el diácono lo besan. Entonces el sacerdote, de pie en la sede, se signa, o sea, se hace la señal de la cruz, junto con toda la asamblea, y luego, mediante el saludo, manifiesta a la comunidad congregada la presencia del Señor. El Señor esté con vosotros, o el Señor esté con ustedes. Después invita a la conversión con el acto penitencial, que hay diversos actos penitenciales, diversas maneras de manifestar la conversión, la contrición en la misa. El domingo especialmente, y también durante el tiempo de Pascua, lo que se puede hacer en este momento, en vez de el acto penitencial, es la bendición y aspersión del agua bendita. Luego el Gloria se recita los domingos, solemnidades y fiestas, a excepción de los domingos del tiempo de Adviento y los domingos de tiempo de Cuaresma. Luego el sacerdote invita a la oración, hace un breve silencio y reza la oración colecta, que se llama así porque recoge las intenciones de los fieles y manifiesta la naturaleza de la celebración que se realiza, que se celebra ese día. Pasemos a la liturgia de la palabra. Entonces, la liturgia de la palabra consta de las lecturas, que es su parte principal, pero también incluye la homilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles. Durante los días feriales, las memorias y algunas fiestas se leen una lectura, el Salmo interleccional y el Evangelio. Durante los días festivos, solemnidades y los domingos se leen 2 lecturas. La primera se toma del Antiguo Testamento, la segunda del Nuevo Testamento, y se intercala el Salmo, luego el Evangelio.
Los días feriales tienen 2 ciclos, uno romano y 2 romano, que es par o impar. O sea, el primero coincide con los años impares, el segundo con los años pares. Y los domingos tiene 3 ciclos, A, B y C, con el predominio del Evangelio según San Mateo durante el ciclo A, San Marcos durante el B y San Lucas durante el C. El Evangelio según San Juan tiene momentos propios durante todo el año. Las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento deben ser leídas por los fieles, que serán previamente elegidos. El Salmo interleccional puede ser leído o puede ser cantado por un lector o cantor. Y el Evangelio debe ser acogido con el canto o la recitación del Aleluya, salvo en Cuaresma, desde el miércoles de ceniza hasta la solemnidad de la vigilia pascual. Y el Evangelio debe ser leído o cantado solemnemente por el sacerdote o por el diácono, signándolo al inicio y besándolo después de terminada la lectura. Después de la lectura tiene lugar la homilía, que es un acto catequético del sacerdote, o en su ausencia del diácono. Y respecto de la homilía, la instrucción de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos escribió una instrucción llamada Redemptionis Sacramentum, en la cual dice que la homilía nunca la hará un laico, ¿no? Que la prohibición de admitir a los laicos para predicar dentro de la celebración de la misa también es válida para los alumnos de los seminarios, para los estudiantes de teología, para los que han recibido la tarea de asistentes pastorales y para cualquier otro tipo de grupo, hermandad, comunidad o asociación de laicos. La homilía la dirá siempre el sacerdote, dijimos, o el diácono. Se debe cuidar que la homilía se fundamente en los misterios de la salvación, exponiendo los textos de las lecturas bíblicas o los textos litúrgicos, o se referirá a los misterios de la fe o a las normas de vida cristiana, o a los textos incluso del ordinario y propio de la misa. Evidentemente se tratará de que todas las interpretaciones de la Sagrada Escritura conduzcan al mismo Cristo y se procurará justamente iluminar desde Cristo los acontecimientos de la vida de las personas que asisten a la misa. Y también recomienda que no se vacíe el sentido genuino de la palabra de Dios tratando solo de política o de temas profanos, o tomando como fuente ideas que provienen de movimientos pseudo-religiosos. Es el obispo diocesano quien debe prestar atención, debe vigilar la atención de la homilía en las parroquias, también procurando que los ministros sagrados se formen, ¿no?, para preparar mejor esas homilías. Los párrocos y aquellos que tienen comunidades de fieles tienen obligación de predicar la homilía los días domingo y fiestas de precepto, y está vivamente recomendado los demás días, por razón de la urgencia de la catequesis y la formación de los fieles. Bueno, después de la homilía tiene lugar la profesión de fe o credo, que se recita los días solemnes y los domingos, y a continuación se eleva la oración universal u oración de los fieles, con las peticiones por la Iglesia, por sus ministros, por los que sufren, por los gobernantes, por intenciones particulares, etc. Con esta oración universal concluye la liturgia de la palabra y comienza la liturgia de la Eucaristía. Recordemos que se presentan el pan y el vino, el sacerdote, pero junto a las ofrendas de pan y vino para la Eucaristía se presentan otras ofrendas para el mantenimiento del culto y el bien de los pobres. Estas ofrendas no se colocan sobre el altar, sino que se dejan en un lugar aparte. Y respecto de las ofrendas de pan y vino, es conveniente que haya una procesión de ofrendas, que las acerquen los fieles. Inmediatamente el sacerdote invita a los fieles a que oren para que Dios omnipotente acepte las ofrendas en la llamada oración sobre las ofrendas.
Luego comienza el prefacio, que es una alabanza dirigida al Padre por Jesucristo, por el misterio de la salvación, que concluye con el rezo o el canto del Sanctus, o sea, del Santo, Santo, Santo. Concluido el Sanctus, comienza la plegaria eucarística. La primera plegaria eucarística, porque ya veremos que hay más de una, la primera también se llama Canon Romano. Y esta plegaria eucarística 1, o Canon Romano, es la adaptación de la plegaria eucarística del Misal Romano de Pío V. La segunda plegaria eucarística es cercana a la usada por San Cipriano de Cartago. La tercera refleja la eclesiología del Concilio Vaticano II. La cuarta es una adecuación de la liturgia de San Juan Crisóstomo. Y también existen plegarias eucarísticas adecuadas a diversas circunstancias, además de 2 dedicadas a la reconciliación y una para la misa de los niños. Las plegarias eucarísticas constan de 2 partes. La primera, llamada epíclesis o invocación del Espíritu Santo. Allí el sacerdote está con las manos juntas, en gesto potestativo, sobre las especies eucarísticas, o sea, sobre el pan y el vino, sobre el cáliz. La segunda parte se llama anamnesis, también recuerdo de la institución de la Eucaristía en la Última Cena. Y en ese momento se recitan las palabras de la institución y se proclama solemnemente el misterio de la fe, a lo que el pueblo de Dios responde con la aclamación: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La plegaria eucarística continúa con las invocaciones y acción de gracias dirigidas al Padre y la intercesión por el Papa, por el obispo local y los obispos auxiliares, si hubiere, por la Iglesia en general. En algunos lugares se reza por la Iglesia particular o local, se reza por los difuntos y a todos se encomienda a la intercesión de la Santísima Virgen y de los santos. La plegaria eucarística concluye con la ostensión del cuerpo y la sangre del Señor, o sea, la elevación, y la doxología que se ofrece al Padre en la unidad del Espíritu Santo, que recordarán: por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo aclama: amén. Es importante recordar que no le corresponde al pueblo decir esta doxología, ya que es una oración sacerdotal. Comienza ahora entonces el momento de la Eucaristía, el momento de la comunión propiamente. Y este es introducido por la invitación a rezar juntos la oración de los hijos de Dios, el Padre Nuestro. Luego vienen 2 oraciones llamadas embolismo, que es prolongación, oración intercalada, que preparan el saludo de la paz, este gesto que expresa perdón, que debe estar presente en el corazón antes de acercarse al altar. Luego sigue la oración del Cordero de Dios, la ostensión, ¿no?, el acto de humildad, repitiendo las palabras del centurión, ¿se acuerdan? Lo recoge San Mateo capítulo 8, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme, ¿no? No soy digno de que entres en mi casa, qué piadoso. Luego se canta o se reza la antífona de comunión. Llega el momento de la recepción del cuerpo de Cristo, o sea, la distribución de la Eucaristía. Los fieles se acercan procesionalmente, manifestando así su condición de peregrinos o viadores. Esta procesión puede ser acompañada con cantos, Y luego viene la oración después de la comunión, que es una oración de acción de gracias, adaptada al tiempo y a la fiesta del día o a la celebración del día. Durante el tiempo de Cuaresma se puede rezar la antigua oración sobre el pueblo,
después de lo cual se imparte la bendición de modo simple o solemne según la decisión del celebrante. Y por último, se despide al pueblo con la oración o la afirmación: pueden ir en paz o vayamos en paz, ¿no? Esta fórmula de despedida es un envío misional a transmitir lo que han visto, oído y recibido. Bueno, la Santa Misa es el modo más adecuado para santificar la fiesta, según el mandato del Señor. Por esto significa el momento más importante de reunión de la comunidad eclesial para dar el culto a Dios y reavivar la fe. Y como consejo final, les recomiendo no dejar de tener a mano un misal o imprimir el ordinario de la misa y llevarlo a la oración, para que esas oraciones que rezamos con tanta frecuencia pasen por la cabeza y por el corazón. Bueno, Dios mediante, entonces, la semana próxima tendremos la última clase, la 9ª, y así terminaremos nuestro curso sobre sacramentos y liturgia. Que Dios los bendiga y los haga muy santos.